Buenos días. Lo primero, daros las gracias por estar este sábado aquí. Un sábado en los coletazos del verano y además con un día magnífico. Vamos a seguir con nuestras terceras jornadas internacional de FGTB, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Trans y Bisexuales. En principio yo me presento, soy Manuel Fernández Noriega, vicepresidente de la Federación. Y como digo, seguiremos con la temática que tenemos en estos días planteado con respecto a los derechos de las personas LGTBI a nivel internacional. Y hoy contamos con una figura de renombre, una figura que con respecto al colectivo es alguien que nos ha apoyado en momentos en poder legislar a favor de nuestro colectivo, que es don Juan Fernando López Aguilar. Juan Fernando López Aguilar es político, profesor y jurista. Fue diputado por Las Palmas de Gran Canaria desde la séptima legislación. Eso le permitió ser ministro de Justicia entre los años 2004 y 2007, y desde esa perspectiva y en ese puesto fue un promotor del matrimonio igualitario. Le tocó pelear al fin pudiéramos haber logrado tener una igualdad con respecto a eso en el ámbito legislativo. Entre 2007 y 2010 ejerció como secretario general del PSOE en Gran Canarias. Y por último, y en este momento, y lo que más nos lleva a poder tenerlo como panelista en estas jornadas, actualmente es eurodiputado y en este cargo está del 2009. Lo interesante no es escucharme a mí, es escucharlo a él. Por eso, buenos días, Juan Fernando, y con esto te dejo la palabra. Muy buenos días, espero que se me escuche. Y estoy encantado de poder estar con ustedes. Y agradezco muchísimo el honor de participar en estas terceras jornadas de activismo LGTBI internacional y de serles de utilidad. Voy a intentar exponer el punto de vista europeo, que es el punto en el que en estos momentos me concentro. Es verdad que soy eurodiputado desde el año 2009 y desde esa fecha presido también la comisión legislativa de mayor rango legislativo del Parlamento Europeo, la Comisión de Libertades, Derechos Fundamentales, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Es de lejos la comisión de mayor espectro de competencias legislativas. Ocupa aproximadamente el 23% de la agenda legislativa del Parlamento Europeo, la reunión de mayor frecuencia de reuniones y de votos, tanto en comisión como en pleno. La próxima semana celebramos pleno, en estas circunstancias del COVID, de nuevo en Bruselas, no en Estrasburgo. Y de nuevo al Pleno del Parlamento Europeo va un buen número de asuntos de la competencia de la comisión que presido. Esa comisión entiende, además de otros asuntos que ahora me ahorro, de los derechos fundamentales de la ciudadanía europea y de su desarrollo legislativo, y ha cumplido ese papel de manera determinante para encuadrar el trabajo legislativo de los parlamentos de los Estados miembros, 28 antes de ayer, en estos momentos 27. Y esos derechos fundamentales están consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entra en vigor en paralelo y simultáneo al Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa es, para que nos entendamos, la Carta Constitucional Europea. Es el derecho fundamental, el derecho constitucional europeo de mayor rango. Y en paralelo al Tratado de Lisboa entra en vigor con el mismo valor jurídico que el Tratado la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 21 consagra la prohibición de discriminación, el derecho fundamental a la igualdad, y menciona de forma específica como criterio especialmente odioso y por tanto inadmisible en derecho europeo y perseguible con todos los instrumentos que garantizan el cumplimiento y la ejecución del derecho europeo, la prohibición de discriminación por orientación sexual. No solamente por sexo, sino por género y por orientación sexual. Significa, por tanto, una mayor sofisticación, elaboración del concepto del derecho a la igualdad y de la protección de discriminación por razón de sexo que consagra el artículo 14 de la Constitución Española de 1978. La razón es simple, y es que entre la Constitución Española 78 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entra en vigor el 1 de diciembre del 2009, en coincidencia con mi aterrizaje en el Parlamento Europeo y con mi trabajo como presidente de la Comisión de Libertades, Derechos, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, es de, por tanto, 40 años. La diferencia entre la Constitución y la Carta es de 40 años, y esos 40 años no han pasado en balde. Han significado un tiempo para elaborar la igualdad, el derecho a la igualdad y el arco de la igualdad.
no solamente prohibiendo la discriminación por razón de sexo, lo que era frecuente a finales de los 70, sino también por razón de género y de orientación sexual. Esto significa una recepción constitucional de la identidad de género y de la orientación sexual como criterio especialmente odioso de discriminación. Y a partir de ahí enlaza este derecho fundamental a la igualdad con otros derechos fundamentales que son constitutivos de la Constitución Europea, como es el derecho de libre circulación de personas y de libre establecimiento y de libre elección de residencia, lo que significa que los ciudadanos europeos, 450 millones ahora, 500 millones antes del Brexit, 450 millones de europeos tenemos derecho fundamental a circular por la Unión Europea con nuestra mochila de derechos a cuestas, sin que se nos discrimine cuando decidimos establecer nuestra residencia en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea, independientemente de nuestro sexo, naturalmente, nuestra nacionalidad, para empezar, en eso consiste la Unión Europea, pero también nuestro género o nuestra orientación sexual. Y esto significa, por tanto, una pasarela por la cual la Unión Europea consigue establecer una estrategia de igualdad y una estrategia LGTBI y una estrategia de derechos de personas transgénero, de personas transexuales, por encima de la competencia legislativa que continúan ostentando los Estados miembros en materia de derecho de familia, que sigue siendo una competencia de los Estados miembros. En la medida en que los principios de confianza mutua, cooperación judicial, iluminados por derechos fundamentales de alcance paneuropeo, permiten intervenir o influir sobre la aplicación del derecho de familia, que sigue siendo de los Estados miembros, en el Parlamento Europeo nos hemos preocupado mucho de que esa estrategia de expansión de los derechos de personas LGTBI y por supuesto, de identidad, de orientación sexual, de personas transgénero, consiga superar las dificultades que a menudo los principios que parecen de enunciado sofisticado, como el de subsidiariedad o el principio de atribución de competencias, que limita las competencias de la Unión estrictamente a las que le señala el tratado, hayan conseguido afrontarse y a menudo superarse con intervenciones decisivas del Tribunal de Justicia. Y quiero hacerles una síntesis. Por supuesto, dando por hecho que España figura en el derecho europeo en la franja de sobresaliente de avances en materia de igualdad. Y excuso decirles que esos avances han tenido siempre lugar bajo un gobierno socialista, con un gobierno socialista, presidido por un presidente socialista hasta la fecha. Tuve el honor de servir como ministro de Justicia en el gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero y efectivamente se fue una agenda de la igualdad. Y es una agenda que hizo historia. Violencia de género, patrimonio igualitario, identidad registral de género, ley de igualdad. Son leyes que hicieron historia, entre otras. Además del divorcio express, que introdujo, por cierto, por primera vez en España, la custodia compartida. Significaron avances que han hecho historia en España y que han servido de inspiración a la legislación que luego han ido adoptando muchos otros Estados miembros, algunos de los cuales, de forma inesperada, han usado el ejemplo de España, un país con una tradición clara de conservatismo, de pensamiento tradicional muy combativo y de influencia de la Iglesia Católica. Pero después han venido países como Irlanda o como Malta a establecer el matrimonio igualitario. Han sido avances realmente fenomenales en los últimos años que han tenido mucha inspiración en el ejemplo de España. Pero quiero hacer una síntesis, por tanto, en primer lugar recordando que el derecho europeo consagra la igualdad en su capítulo, en su escalón principal de mayor rango, el derecho del Tratado de Lisboa y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y establece desde ahí toda una legislación contra la discriminación. Hay una directiva contra la discriminación por razón de sexo, por razón de raza, directiva de discriminación en el empleo, que establece protección social y acceso a los bienes europeos, que ha llegado a alcanzar también, como dije, el impacto sobre la discriminación contra las personas transgénero, que encuentran normalmente grandes dificultades en los países más escorados, gobernados por gobiernos más escorados a la derecha, más conservadora, y
en un contexto que se ha ido haciendo cada vez más difícil como consecuencia de la acumulación de crisis que ha ido padeciendo la Unión Europea. Es muy sabido, y solo lo sugiero como idea, que la sucesión de esas crisis que arrancaron con la gran recesión en simultáneo a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, luego la mal llamada crisis de los refugiados, el Brexit y ahora el COVID, han servido de caldo de cultivo para el crecimiento muy abrupto de posiciones antieuropeas en las opiniones públicas de los Estados miembros, que encuentran traducción en la posición de los parlamentos nacionales, pero también del Parlamento Europeo, con un incremento del número de escaños escorados a la extrema derecha con el discurso del odio y la xenofobia. En modo que este es un contexto que ha ido haciendo cada vez más difícil la batalla por la igualdad. La legislación europea contra la discriminación ha inspirado la promoción de un conjunto de legislaciones en los Estados miembros de matrimonios del mismo sexo. Es el caso de, insisto, ya una mayoría clara de países de la Unión Europea, incluyendo la no discriminación en el acceso a la adopción, en el ejercicio de los procedimientos de adopción. Es el caso de Holanda, Suecia, por supuesto España, estuvo entre los primeros, Bélgica, que estuvo entre los primeros, Luxemburgo, que estuvo entre los primeros, pero también con posterioridad Dinamarca, Francia, Malta, Luxemburgo, Austria, Irlanda, Portugal, Finlandia y Alemania. Hay otros países que han permitido fórmulas equivalentes, escapando a la fórmula del matrimonio, bajo distintas denominaciones, que es una opción que, como sabemos, también se debatió en España, como Croacia o Italia, que permiten uniones registrales de personas del mismo sexo, o partenariados, o convivencias de personas del mismo sexo. Pero hay otras directivas y legislación europea que afecta igualmente a los derechos de las personas transgénero y LGTBI en general en la Unión Europea. La directiva de libre circulación, de reunificación familiar y, por supuesto, todo el paquete de asilo y de migraciones que está afectado por el derecho fundamental a la no discriminación de personas en función de su sexo, su género o su orientación sexual, lo que significa en la práctica que las personas perseguidas por su identidad de género pueden cualificar para el acceso a los procedimientos de asilo, de forma exigible a los Estados miembros que consideren como criterio de persecución el criterio de la orientación sexual, de modo que tenga un especial impacto en el ejercicio del acceso a la protección del asilo, del refugio o la protección subsidiaria, que también está contemplada por la legislación europea. Además de ello, hemos conseguido desde el Parlamento Europeo poner en marcha programas de promoción de la igualdad que contemplan siempre de forma muy específica al colectivo LGTBI. Hay, como se sabe, en la Unión Europea un diálogo social con organizaciones no gubernamentales que son consideradas en la jerga europea Rainbow, arcoíris, muy activas en el ámbito de los derechos y libertades y, por supuesto, la comisión que presido. Hemos establecido un programa, una estrategia LGTBI dotada con al menos 440 millones de euros en el programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, que en estos momentos administra la comisaria de Igualdad, la maltesa Helena Dalli, una persona comprometida en este ámbito, que también está orgullosa de haber promovido, como antigua ministra de Justicia de Malta, cambios en la legislación de uno de los países más, como pueden imaginar, incididos por ese pensamiento conservador, a veces ultraconservador, fuertemente influido por la Iglesia Católica, como es también el caso de Malta, recientemente incorporada, por tanto, a esta legislación de igualdad, de la mano, por cierto, de un gobierno laborista, no nos quepa la menor duda. De modo que el Parlamento Europeo no ha cejado en el empeño de continuar estableciendo programas específicos y establecer el diálogo con las organizaciones no gubernamentales representativas de la sociedad civil, estableciendo, por tanto, incidencia de ese principio de no discriminación por razón de género en el resto de los programas, incluido el programa Erasmus Plus de circulación no solamente de
de estudiantes y profesores, sino de valores, de promoción de valores europeos, incluido el valor europeo de inclusión y respeto a la diversidad. Y además de ello, el Parlamento Europeo ha sido muy activo, como pueden imaginar, en el combate contra las manifestaciones más odiosas de este crecimiento abrupto de extrema derecha, discurso del odio y crímenes del odio. El Parlamento legisla penalmente contra los crímenes del odio. Hemos puesto en marcha legislación penal contra los crímenes del odio que está incidiendo en la legislación de todos los Estados miembros. Y es claro que los crímenes de odio, inspirados por supuesto o incitados por el discurso del odio, hate speech, tienen en los colectivos de la diferencia basada en su orientación sexual o en su identidad de género un chivo expiatorio preferente. Siempre y de forma especialmente ofensiva en estos tiempos turbulentos que nos está tocando vivir, en el que muchos de los valores europeos están siendo amenazados y cuestionados al rebufo de esta acumulación de crisis, de esta situación de policrisis, cuyo último episodio es esta que continúa y nos está sacudiendo tan duramente, el COVID y los estragos económicos y sociales del COVID. Pues bien, en este ámbito de lucha contra el discurso del odio, hemos legislado y hemos exigido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea una posición proactiva en la cual se han producido algunas sentencias del Tribunal de Justicia singularmente históricas. De igual modo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Añado que en el Parlamento Europeo tenemos constituido un formato de trabajo horizontal en el que nos reunimos hombres y mujeres con escaño en el Parlamento Europeo procedentes de distintos grupos parlamentarios bajo la forma de un intergrupo. Y yo pertenezco a todos los intergrupos contra toda forma de discriminación. De hecho, he presidido durante 10 años el intergrupo contra el antisemitismo. El discurso del odio contra las comunidades judías también es un clásico en Europa y ha crecido mucho en el curso de los últimos años, causando gran inseguridad en las comunidades judías en Europa, que no se olvide, son comunidades pertenecientes a la cultura, civilización e identidad plural europea. No estamos hablando para nada del Estado de Israel, estamos hablando de los judíos europeos, objetos de discriminación y de discurso del odio. Pero también soy miembro del intergrupo contra el antigitanismo, que me compromete fuertemente, y por supuesto, del intergrupo LGTBI, presidido por un compañero socialista luxemburgués, por cierto, un tipo excelente marcial. De modo que en el intergrupo LGTBI hemos surgido la inclusión de un conjunto de iniciativas tendentes a proteger al colectivo LGTBI, a los colectivos LGTBI, en el marco de la lucha contra la pandemia y contra los estragos económicos y sociales derivados de la pandemia. Están incluidas las medidas en la resolución 49 el parágrafo 49 de la resolución más importante y más extensa, de hasta 80 parágrafos, que adoptamos en la rampa de salida de lo que fue la primera ola brutal que sacudió a la Unión Europea y que determinó esa acumulación de medidas de emergencia dictadas unilateralmente por los Estados miembros. En este parágrafo hicimos una llamada imperiosa a la preservación de la igualdad y de las políticas transversales de igualdad en las medidas de respuesta ante el impacto de la crisis del COVID desde todos los puntos de vista. Derechos fundamentales, atención sanitaria, vivienda, reparación de los estragos de la crisis. Déjenme terminar señalando que la lucha contra la discriminación contra las personas LGTBI se ha hecho más imperiosa precisamente como consecuencia de la proliferación de actitudes antieuropeas, agresivamente antieuropeas, a todo lo largo y ancho de la Unión. Dentro y fuera de la Unión, los derechos fundamentales son la razón de ser de Europa. La igualdad, la cultura de los derechos, de los valores fundacionales de la Unión Europea, es crucial para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de Europa y de la Unión Europea. La comisión que presido ha puesto en marcha
todo tipo de expedientes de sanción, incluido el de mayor voltaje, el de mayor densidad, que es el artículo 7, para que todo el mundo lo entienda, puede ser una especie de artículo 155 contra los países groseramente incumplidores de sus obligaciones derivadas de su pertenencia a la Unión Europea. En estos momentos, dos países muy escorados a la derecha de sus gobiernos de ultraderecha que manejan un discurso homófobo, un discurso de persecución de los colectivos LGTBI, como son Hungría y Polonia. Notoriamente Polonia. Polonia se está produciendo una situación especialmente repulsiva. Y es la promoción desde el partido en el gobierno que tiene mayoría absoluta en la Cámara Baja del Parlamento polaco, el Sejm, con premio de mayoría, de acuerdo con su sistema electoral, por cierto, de promoción de unas así llamadas LGBTI Free Zones, zonas libres de LGTBI. Y hemos escuchado en el Parlamento Europeo, cada vez que hemos debatido que esto es completamente incompatible con el derecho europeo, que Polonia es soberana y en Polonia hay una libertad nacional de afirmar que la ideología LGTBI es una ideología extranjera, que la identidad LGTBI es una identidad extranjera, la identidad nacional polaca que tiene que ser preservada, que la identidad LGTBI es una ideología que la Unión Europea está intentando exportar, transportar o imponer en Polonia. Hasta ese punto enfermizo de distorsión llega la extrema derecha que está presente en el gobierno de Polonia a la hora de distorsionar la comprensión de lo que estamos hablando. Hemos tenido que recordar 1.000.000 de veces que la identidad de género no es una ideología, no habla de lo que piensas, no habla de tus ideas, habla de quién eres, habla de tu identidad, habla de quién es realmente una persona que ostenta plena ciudadanía europea y está legitimada, por tanto, a esperar que todos los poderes públicos y todas las instituciones le representen por igual y sin discriminación y, por supuesto, le protejan frente a cualquier forma de discriminación. Y eso es exactamente lo que hacemos desde el Parlamento Europeo. Urgir que no se discrimine a las personas cuando circulan por el territorio de la Unión, cuando se establecen en el territorio de la Unión, con su mochila de derechos a cuestas, incluidos sus matrimonios del mismo sexo o su filiación en matrimonios del mismo sexo, en parejas del mismo sexo, en ningún punto del territorio de la Unión. Pero del mismo modo, el Parlamento Europeo se preocupa de comunicar esta política de compromiso inflexible con los derechos fundamentales en la inspiración de la política exterior de la Unión Europea, que tiene la obligación de tener vocación de globalidad, de ser globalmente relevante. Y creo que este es uno de los ejes que inspiran la dirección de la diplomacia europea y de su política exterior, que, como sabes, en estos momentos ostenta un socialista español, Josep Borrell, Pepe Borrell. En modo que en nuestra acción exterior de la Unión Europea hemos urgido en nuestras resoluciones la condena por parte de la Unión Europea, con todas las consecuencias diplomáticas y de gestión de la enormidad de la ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo que la Unión Europea despliega. Somos los campeones de los pesos pesados del mundo mundial en materia de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Esto no se dice nunca lo bastante, la Unión Europea lo es, y va siendo hora de que nuestra ayuda exterior se traduzca en una diplomacia efectiva en la promoción de nuestros valores. En Chechenia, que, como saben, discrimina brutalmente a las personas por su identidad o su orientación sexual. Del mismo modo, hemos adoptado resoluciones para remover los estereotipos contra las personas LGTBI, dentro y fuera de Europa. Por supuesto, condenando cualquier propuesta que la siga habiendo dentro y fuera de la Unión Europea, pero también dentro, de conversión de personas LGTBI a través de tratamientos terapéuticos. Este es el caso de Polonia. Resoluciones para promover una educación inclusiva hacia la identidad de las personas LGTBI y un empoderamiento, por tanto, de estas personas ante los fenómenos de cyberbullying, es decir, de acoso, transfobia y homofobia en el sistema educativo. Hemos hecho un análisis extensivo acerca de la situación de los demandantes de asilo y refugio y de los países no seguros, de modo que
ningún demandante de asilo y refugio que invoque persecución por su orientación sexual pueda ser devuelto a ningún país donde no esté asegurada la protección en igualdad de las personas LGTBI. Una resolución en favor de las Rainbow Families para garantizar su libre circulación, de acuerdo con una sentencia del Tribunal de Justicia que así lo establece. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es derecho vinculante, por tanto, para todos los Estados miembros. De 2018 que celebramos quienes estamos identificados con este valor en el Parlamento Europeo. Y una sentencia de reconocimiento de género basada en la autodeterminación de género para la gente, para las personas trans, con igualdad post-2015, que adoptamos igualmente en 2015, y una resolución en favor de los derechos de las personas intersexuales. De todo esto nos hemos ocupado en el Parlamento Europeo y continuamos ocupando. Quiero decirles que esta batalla abierta, sujeta, por tanto, a incidencias que a veces nos hacen sentir que estamos en un punto mejor y otras veces en un punto peor, forma parte del entendimiento de la complejidad, muy abierta a la conflictividad en que consiste el proyecto europeo. Es una construcción a 28, hasta antes de ayer, desde el Brexit a 27, que, como pueden imaginar, nos ha acostumbrado a la sensación a menudo agotadora de que estamos expuestos a reveses y a momentos ingratos. Pero en esto consiste combatir de frente, combatir de pie, toda forma de manifestación de discriminación, de odio, en contradicción flagrante con los valores del discurso europeo. No es fácil en el Parlamento Europeo ver que se levantan en sus escaños de extrema derecha voces energuménicas, cargadas de odio contra todo lo que se mueve. Odio contra las mujeres, odio contra los judíos, odio contra los musulmanes y odio, por supuesto, contra los gays y lesbianas y contra los transexuales y contra cualquier forma de manifestación de LGTBI, pretendiendo que todo eso es ajeno o contrario a la identidad nacional de lo que esos energúmenos de extrema derecha se sienten tan orgullosos. No es fácil dar esa batalla, pero créanme que merece la pena. He vivido momentos realmente emotivos. Alguno podría mencionar quizá en el turno de respuestas. Y déjenme decirles que el Parlamento Europeo es un parlamento especialmente friendly para la comunidad LGBTI en su extensión y en la integración de su complejidad. El Parlamento Europeo es una representación a gran escala de la diversidad y complejidad de la factoría social europea. Pero déjenme decirles que en el Parlamento Europeo, por supuesto, hay amplia representación de la comunidad LGTBI. Yo pertenezco a la conferencia de presidentes de comisión, como presidente de la Comisión de Libertades, Derechos, Justicia e Interior, en la que tengo el honor de compartir foro de debate en un órgano de gobierno del Parlamento Europeo, como es la Conferencia de Presidentes de Comisión, con una presidenta de comisión de gran importancia, por cierto, transexual, orgullosamente transexual. Y la he visto intervenir en estos debates emocionada, recordando su historia personal y enfrentar con coraje a esta mujer, enfrentar con coraje esas voces energuménicas y ofensivas que se dejan oír de manera tronitonante, haciendo muchísimo ruido todo el que pueden y ofendiendo a todo el que está a su alcance en los plenos del Parlamento Europeo. Pero créanme que la batalla es una batalla que merece la pena y que desde la legislación europea, que encuadra tan fuertemente a la legislación de los Estados miembros, se están produciendo avances que a veces no son perceptibles para la retina humana, parecen muy lentos en su secuencia, que no es cinematográfica, sino de cámara lentísima, para lo que nos gustaría, pero que son significativos y que hacen historia. De modo que cuentan conmigo en este trabajo que continúo desempeñando con honor, intentando representarles también a ustedes. Cuentan conmigo para continuar trabajando codo con codo y continuar avanzando en la derecha, en los derechos de la igualdad, en la recta vía de la igualdad contra toda forma de discriminación. Ahora, si les parece, abrimos una conversación en el tiempo de que dispongamos para intentar responder a alguna de las preguntas que quieran plantear. Un placer y un abrazo. Pues muchísimas gracias por las palabras y aclaraciones con respecto a qué es lo que pueda estar pasando en la Comunidad Económica Europea con respecto a nuestros derechos y esa visión histórica también de dónde venimos y en dónde estamos. Lo que pasa es que también tenemos que mirar a dónde tenemos que llegar desde Federación.
llevamos trabajando y luchando por la igualdad de nuestros derechos, de todas las letras y todas las siglas y de todo lo que tiene que ver con la diversidad. Y por gracia o por desgracia, desde los años que Federaciones también nos estamos encontrando en este momento con un espectro político en España que tiene que ver con que existen esos discursos de odio, y esos discursos de odio se están dando en el Parlamento o incluso se están dando en comunidades autónomas donde hay ciertos gobiernos que están gobernando, están apoyados gracias a la extrema derecha. Incluso comunidades autónomas donde existe una legislación pro derechos LGTBI, donde nos estamos encontrando que precisamente por este tipo de apoyo esa legislación no está siendo implementada o muchas veces está siendo anulada con respecto a nuestros derechos. Tenemos algunas preguntas que hacer. Yo creo que lo que podemos hacer más que preguntas en este momento también es un debate, pero una de las primeras preguntas, y creo que sería por donde tendríamos que empezar, es cuáles serían los siguientes pasos en cuanto a España y la legislación, o lo que tendrían que hacer en el Congreso de los Diputados para poder llegar a una igualdad real. Te la planteo aquí y ver cuál es el debate y cómo lo podemos... Creo que engloba todo lo que estamos pensando, es decir, qué es lo que hay que hacer en España, qué se nos plantea en el futuro y cómo tenemos que luchar y poder llegar a una legislación que realmente nos dé nuestra igualdad. La respuesta corta es que no solamente siempre hay que hacer algo, sino que siempre hay mucho por hacer, queda mucho por hacer. Por más que se haya avanzado la agenda de la igualdad, la historia lo demuestra, la desigualdad se reinventa continuadamente. En eso consiste la batalla ideológica de quienes somos pasionales de la igualdad en derechos y oportunidades, en constatar que los partidarios de la desigualdad se reinventan y reinventan la desigualdad en todas sus formas, y ante cada avance de la igualdad reinventan una nueva barrera. Hay muchos ejemplos que lo ponen de manifiesto. Cuando se universalizó el acceso a la educación a través de una educación pública y gratuita, erigida como derecho fundamental donde los haya, en las constituciones de los estados sociales y democráticos, entre ellas España, artículo 27, pues se ha reinventado una forma de desigualdad consistente en la invención de títulos que solo son accesibles a las personas de rentas altas, por las cuales las personas de rentas altas se reconocen socialmente unas a otras. Y aunque no tengan ningún valor académico, aunque no tengan ninguna comparación con la calidad de los títulos que ofrece la universidad pública, sirven exclusivamente como tarjeta de visita de quienes escapan de ese supuesto revolutum en que se ha convertido la universidad o la escuela desde que es universal y derecho fundamental para todos. Exactamente lo mismo sucede con la sanidad, exactamente sucede con cualquier derecho, y por supuesto la desigualdad se reinventa para intentar discriminar, a pesar de los avances producidos en materia de igualdad de sexos, igualdad de género o de identidad de género. Y es una batalla, por tanto, que está siempre abierta. Créanme que en el Parlamento Europeo somos muy conscientes de eso. Y por tanto, la agenda tiene mucho por delante. En España lo constatamos. A pesar de que en el tiempo en que yo serví como ministro de Justicia produjimos avances que hicieron historia, esos avances pueden ser mejorados o perfeccionados a la luz de la experiencia. ¿Por qué no? Puede ser el caso de la ley de identidad registral de género, que está ahora sometida a un proceso de repensamiento o de elaboración a la vista de algunos de los elementos que se hayan puesto de manifiesto. Les pongo simplemente un ejemplo. En aquel momento, la identidad registral de género permitió a muchas personas transexuales, por fin, acomodar su identidad de género, distinta a aquella que les había sido asignada en el momento del nacimiento, con su DNI o con su pasaporte. Y sin embargo, como consecuencia de las enormes resistencias que encontramos en aquel momento y el debate social que se generó, una de las exigencias legales establecidas en la ley de la que yo fui autor y que promovía ante el Congreso de los Diputados, conseguimos aprobar en aquella legislatura primera del presidente Zapatero, era que para poder cambiar tu identidad registral de género en el DNI o en el pasaporte tenías que ser mayor de edad. Pues bien, una sentencia posterior del Tribunal Constitucional ha establecido que esa exigencia puede ser inconstitucional, porque a menudo la identidad registral de género está establecida con claridad, individualmente, antes de cumplir 18 años, lo que sabíamos que era verdad, pero en aquel momento no fue posible fijar en la ley que
pudiese cambiarse la identidad registral de género en el DNI o en el pasaporte antes de la mayoría de edad, porque el debate parlamentario, político y social no lo hizo posible, no lo permitía. Daba la impresión entonces que significaba una especie de apertura experimental a que cualquiera, hasta los niños, pudiesen cambiar su DNI o su pasaporte casi frívolamente, cambiarlo una vez o cambiarlo varias veces en el curso de la vida, nos decían. Como una especie de experimentos, decían ellos, entre comillas, de ingeniería social, ingeniería jurídica, intentando descalificar la intención legislativa, que no era otra cosa que permitir que las personas pudiesen disfrutar de igual dignidad en su identidad sexual o en su identidad de género. Pues todos estos avances están siendo cuestionados en el Parlamento Europeo, créanme. Hay una extrema derecha muy combativa y muy pugnaz que pretende descalificar la capacidad de la Unión Europea de transportar una interpretación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero es el trabajo de todos recordar que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está en vigor. Tiene el mismo vigor jurídico que los tratados y por tanto es supranacional. Se impone sobre la legislación de los Estados miembros y que las sentencias del Tribunal de Justicia que la interpretan y la aplican son vinculantes para todos los Estados miembros y no hay ninguno que se pueda escapar de sus determinaciones. Lo contrario es incumplir las reglas de pertenencia a la Unión. Lo que se denomina a menudo incumplir las reglas de pertenencia al club comunitario es algo muy grave. Es contradecir los valores que uno firmó cuando entró a formar parte de la Unión Europea. Y del mismo modo que uno se beneficia de la cara buena de la Unión Europea, fondos, ayudas, presupuestos europeos, uno tiene que cumplir con las obligaciones derivadas de ser miembro de la Unión, que es respetar plenamente los derechos fundamentales y la igualdad con que se disfrutan. Esta es una batalla, por tanto pendiente, que está muy cuestionada. Pero créanme que el discurso del odio constituye una preocupación principal para el Parlamento Europeo. Hemos legislado penalmente y seguimos urgiendo de la vicepresidenta competente para este objeto, que es la vicepresidenta de Values and Transparency, Vera Jourova, Valores y Transparencia, que la legislación europea contra el discurso del odio se perfeccione para que sea más determinante sobre los Estados miembros. El discurso del odio tiene lugar en las redes, pero no solo. Conduce a la radicalización fanatizada en actitudes que son completamente contrarias con los valores de la Unión y con los objetivos de la Unión. Y esto puede tener manifestaciones determinantes para la seguridad, por ejemplo, la radicalización yihadista o terrorista, pero también para el propio futuro de la construcción europea, cuando se trata de discriminar al diferente, al que se siente diferente, en la vida cotidiana, en el metro, en la escuela. Ante todo esto tenemos que estar muy vigilantes, pero no se trata solamente de hablar de ello, ser socialmente proactivos, se trata de una legislación penal que castigue con dureza esos delitos, señalándolos como transgresiones inaceptables al orden jurídico que nos hemos dado. Y esto tiene que llegar a todos los rincones de la Unión. En el próximo pleno del Parlamento Europeo, la próxima semana, soy el ponente del informe sobre el Estado de Derecho, Derechos Fundamentales y Democracia en Polonia. No es el primero. Lamentablemente podrá no ser el último, pero es un informe necesario, porque el caso de Polonia es particularmente lacerante. Una de sus manifestaciones es el discurso anti-LGTBI promovido desde el partido en el gobierno y desde el gobierno, con el premio de financiación a los ayuntamientos que se proclamen LGTBI libres, LGBTI free zones, porque esto es completamente incompatible con el derecho europeo. Es mucho lo que está en juego y la batalla continúa. Por lo tanto, la respuesta corta es mucho por hacer. Bueno, yo creo que ahora lo que nos tocaría, después de escucharte en este momento, es enlazar varias de las preguntas que nos están llegando. Y una de las primeras es, ¿por qué esos mismos dirigentes no promueven la desigualdad? No son perseguidos con las leyes europeas en la mano. ¿Por qué todos los años tenemos que seguir hablando de esto y seguir hablando sobre los derechos no conseguidos del colectivo LGTBI? Vamos con hormiguitas. Tú has expuesto en este momento lo de la ley 2007 con respecto a la mal llamada ley para las personas transexuales o ley del cambio registral. Yo fui uno de los beneficiarios de esa ley, fui uno de los que trabajó también en Federación el borrador y trabajó por que esa ley se llegara a aprobar. En ese momento ya hablábamos de la despatologización y del derecho a la autodeterminación desde los colectivos.
Llevamos 13 años donde eso no lo hemos logrado, no hemos podido llegar a que en España se despatologice la transexualidad y que se tenga derecho a la autodeterminación, que son derechos humanos. Estamos hablando solamente de derechos humanos o derechos fundamentales con respecto al colectivo LGTBI. Por eso, ¿por qué no podemos de una vez por todas a nivel europeo legislar, que esa legislación quede blindada y que de esa misma manera a todo este discurso de odio que está saliendo, incluso desde partidos políticos o de personas que están sentadas en los diferentes parlamentos en Europa, para poder usar estas herramientas y terminar de una vez con esos discursos de odio? Creemos que la autodeterminación y los derechos humanos de las personas trans es fundamental. Es la base en este momento para poder seguir caminando y seguir pudiendo legislar por la igualdad. ¿Cómo lo ves tú esto y cómo lo ven desde el Parlamento Europeo? Y que esto se logre en España. El por qué es tan necesario el derecho a la autodeterminación y la despatologización de las personas trans. En primer lugar, es bueno que se sepa que la Unión Europea es una unión de Estados miembros que reivindican celosamente sus competencias que no hayan sido atribuidas a una instancia supranacional. Esa instancia es precisamente la Unión y su derecho. Pero una vez que la Unión Europea consigue legislar sobre asuntos sobre los que haya afirmado su base jurídica aceptada por el conjunto de los Estados miembros, esa legislación europea tiene unas características que se conocen técnicamente como de primacía, es decir, su derecho se impone sobre los Estados miembros, eficacia directa, es decir, es directamente exigible por los ciudadanos ante los tribunales de justicia, e interpretación uniforme y efecto útil garantizado por un órgano de suprema justicia constitucional a escala europea, que es el Tribunal de Justicia. Y esos avances están teniendo lugar. ¿Por qué hay en España una legislación contra el discurso del odio y los crímenes del odio? Porque hay una legislación europea que pusimos en marcha en la comisión que yo presido. En la primera legislatura en que la presidí, 2014, del año 2012. Y hay una directiva europea de protección de los derechos de las víctimas, que ha hecho que por primera vez todos los Estados miembros tengan que legislar protección contra las víctimas del terrorismo, de la violencia de género, pero también de los discursos del odio y de los crímenes de odio contra las personas LGTBI. Y las personas LGTBI están contempladas en la directiva de víctimas que pusimos en marcha en la primera legislatura en que presidí la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior. Hay una directiva de víctimas del año 2012, como hay una legislación contra el discurso del odio 2009-2012, que inspira los tipos penales incluidos en los códigos penales de los Estados miembros, incluido España. ¿Por qué? Supimos ayer, por ejemplo, que había habido discurso del odio en un metro de Madrid. Y puede haber una actuación de la Fiscalía, incluso cuando se trata de personas menores de edad, porque también las personas menores de edad están sujetas a un procedimiento específico, en una ley orgánica de responsabilidad penal de los menores. Por cierto, también de mi mandato como ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque hay una legislación europea que la inspira. Ahora sucede, y esto lo sabemos desde siempre, lo sabemos sobre todo los juristas, que el derecho no es el fin de la historia ni de la transformación social, es una herramienta de transformación social, es una herramienta de concreción de valores en los que una sociedad cree y expresa creer, pero no significa que el derecho transforme la realidad performativamente, como se dice en sociología, por sí y solo por sí. Hace falta el concurso de todos los actores sociales, hace falta el activismo cívico, hace falta el compromiso de la ciudadanía y hace falta también crear un cuerpo social que mayoritariamente cumpla el derecho y no lo haga de forma coercitiva, simplemente porque una sentencia le condene, sino simplemente porque se han incorporado esos valores que están en la legislación. Ningún ordenamiento jurídico está diseñado para garantizar su cumplimiento al 100%. Existe siempre un grado de incumplimiento. Un ordenamiento jurídico entra en crisis cuando el grado de incumplimiento se hace cuantitativamente insoportable. Pues ese es el desafío que tenemos en la Unión Europea, conseguir que esos valores consigan impactar en la legislación y la legislación consiga mover el comportamiento social, la conducta social para adecuarla a esos cambios de legislación que estamos promoviendo. Y a veces toman tiempo, pero en todo caso la historia constata que la herramienta del derecho sigue siendo significativa, sigue siendo útil. Sea cuando se trata de sacar, por ejemplo, el tabaco de los espacios públicos, hubo un tiempo en que hubiéramos imaginado que eso era imposible. De hecho, cuando lo hicimos en el gobierno Zapatero, que sacamos el tabaco de los espacios públicos, nos dijeron que eso era acabar con el turismo, acabar con la hostelería, acabar con la vida cotidiana tal y como la conocíamos. Lo hicimos y funciona. Se ha impuesto. Déjeme recordar también que cuando yo era joven, conducir bebido al volante
era la cosa más divertida del mundo, y estoy siendo irónico. Y sin embargo ahora es un delito gravísimo conducir bebido, aunque no causes ningún accidente, simplemente porque estás poniendo en riesgo la seguridad vial. Y eso lo hicimos también en el gobierno del que fue un ministro de Justicia. Y esto ha significado que ahora todo el mundo tiene conciencia de que uno, con copas, con una sola, no se debe poner al volante. Esto no pasaba hace 30 años, pasa ahora. Pues del mismo modo tenemos que conseguir trasladar, impactar en la sociedad de que mantener actitudes discriminatorias, de odio hacia las personas trans, es absolutamente inaceptable. Es una forma de discriminación prohibida por el derecho europeo que se transpone a la legislación de los Estados miembros. No significa que hayamos terminado la batalla. O sea, ahí estamos removiendo muchas conciencias. Y luego hay que perfeccionar técnicamente los instrumentos. Es cierto que los Estados miembros retienen parte de la legislación y dicen, no, perdona, el derecho de familia me pertenece. Y solo a mí me corresponde decir si una unión de personas del mismo sexo es matrimonio o no es matrimonio. En España lo conseguimos y no fue fácil. Hubo incluso un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP, diciendo que era la desnaturalización del concepto jurídico del matrimonio y que la Constitución habla de matrimonio entre hombre y mujer. Siempre sostuve que no es verdad, que el artículo 32 de la Constitución lo que consagra es que cuando el hombre y la mujer se casan lo hacen en igualdad. Y eso significaba un cambio histórico con respecto del matrimonio del que procedíamos, el matrimonio del ordenamiento franquista, en el que la mujer no era igual al hombre en el matrimonio, en el que la mujer tenía que pedir el permiso del hombre para colegiarse, para abrir una cuenta corriente, para ejercer determinados derechos. Y conseguimos que la Constitución dijera que el matrimonio entre hombre y mujer era un matrimonio en términos de igualdad, pero sin prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es lo que nosotros conseguimos, pero tuvimos que superar un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal. Pues esta batalla está dándose en muchos países de la Unión Europea, algunos de los cuales han llegado incluso a promover reformas para prohibir en sus constituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es el caso vergonzoso de Rumanía, que afortunadamente fracasó en el empeño, pero también lo es de Hungría o de Polonia, que dicen que no, que el matrimonio entre personas del mismo sexo en absoluto pertenece a su cultura nacional. No digamos la igual dignidad de las personas transexuales, pues el derecho europeo tiene que ir removiendo todas esas barreras y consiguiendo permear capilarmente y afirmarse, también con sentencias de los tribunales comprometidos con la igualdad para ir removiendo todas esas dificultades. Y a menudo hacen falta sentencias históricas. En un momento dado, pues una pareja de personas del mismo sexo decide cambiar de residencia, residían en España, donde ese matrimonio es perfectamente igual a cualquier matrimonio, donde los hijos de las personas del mismo sexo son filiación compartida en tantas ocasiones, y deciden establecerse en un país donde esos derechos no estén asegurados, que puede ser perfectamente Hungría, Polonia, Bulgaria. Y ahí hay que remover barreras y decir, oye, que soy ciudadano europeo, provengo de un país donde mi matrimonio es matrimonio, donde mi hijo es mi hijo, donde mi hija es mi hija, y tú no me vas a decir que esta hija no es mi hija, porque tu legislación no la reconozca, porque estoy ejerciendo mis derechos como europeo, circulando por un territorio que está vinculado por valores y derechos fundamentales que son vinculantes también para ti, que para eso firmaste entrar en la Unión Europea, Bulgaria. Y a ver si te enteras que si recibes fondos europeos, si recibes fondos estructurales y de cohesión, si recibes ayudas para la recuperación, tienes que asimilar también que estos derechos te vinculan Bulgaria, te vinculan Polonia, te vinculan Hungría. Es cierto que esto es más difícil en los países de reciente adhesión, los países de la adhesión del 2004, 2007 y 2013. Está resultando más difícil en esos países de reciente adhesión. Va a tomar más tiempo, pero la batalla merece la pena y la vamos a ganar. Precisamente con respecto a lo que estabas hablando ahora en el último punto, es decir, si existe una legislatura y por qué si nos pudieras explicar por qué es más difícil que los países que últimamente han ingresado a la Comunidad Económica Europea, es más difícil que podamos implementar o aplicarles las leyes ya aprobadas. Porque hay una pregunta con respecto a eso, ¿pero se le va a castigar a Polonia o Polonia debe pertenecer a la Unión Europea cuando no cumple los derechos humanos de la comunidad LGTBI? El por qué, cuando existen estos discursos en los diferentes congresos y en el Congreso, sobre todo lo que estamos hablando de la Comunidad Económica Europea, no se es más firme con respecto a estos discursos de odio y se aplican las leyes que ya tenemos o que están aprobadas y que además somos firmantes de una carta para poder incluirnos y para poder trabajar en la Comunidad Europea. ¿Por qué no se les aplica este tipo de legislación? Sí, entiendo la desazón que produce constatar
las dificultades del recorrido, pero al mismo tiempo creo que históricamente el esfuerzo que estamos realizando, sirviendo a los valores en los que creemos firmemente, tiene pleno sentido y está transformando la realidad con todas sus dificultades. El análisis de esas dificultades lo podemos transportar donde queramos. No es infrecuente decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La Constitución consagró en 1978 que no puede existir discriminación en el empleo, ni en el salario, ni en la retribución entre hombres y mujeres. Artículo 35 lo dice con claridad y, sin embargo, sigue siendo un hecho que más de 40 años después de aprobarse la Constitución Española del 78, las mujeres ganan menos que los hombres en el mismo trabajo en demasiadas ocasiones. Sigue siendo un hecho. Y lo combatimos, no nos conformamos ni nos resignamos. Eso no quiere decir que no haya tenido sentido el artículo 35 y todo lo que hemos conseguido desde entonces, porque hemos removido muchísimas barreras y el avance de la mujer ha sido ciertamente espectacular en España. Una batalla que no está terminada, pero ciertamente espectacular. Pues lo mismo apliquemos a la enormidad de la dificultad de esa operación a la que nos enfrentamos. Una Unión Europea con 27 Estados miembros, 23 lenguas oficiales, 23 ordenamientos jurídicos y 23 constituciones distintas, con 23 sistemas judiciales que son parte del Poder Judicial de la Unión Europea, que están obligados a aplicar el derecho europeo, a menudo 23 tribunales supremos y otros tantos tribunales constitucionales. No es fácil una integración de esta complejidad. Y es muy fácil arguir que mi cultura jurídica es ajena a eso que tú pretendes, o que mi mayoría política se opone, o que la sociedad no lo aceptaría. Y es muy fácil constatar que esa cobardía es bastante transversal a la hora de dar la batalla por los valores. Créeme que como socialista incluso me produce desazón constatar que los compañeros socialistas y socialdemócratas de esos países de reciente adhesión del este, a menudo les tiemblan las piernas, lo diré con claridad, a la hora de dar determinadas batallas, porque dicen, no, porque la sociedad en mi país no está preparada para eso que tú dices. Si yo digo eso que tú dices, no te puedes imaginar, hasta mis propios votantes me darían la espalda. Si yo digo eso que tú dices, pues esas batallas hay que darlas, porque estoy convencido, las hemos dado en España. Esas batallas, con todas las dificultades que hay que arrostrar, acaban produciendo cambios históricos. En modo que, déjame decirte con claridad que has mencionado Polonia. Polonia y Hungría están en el ojo del Parlamento Europeo. Están en el ojo del Parlamento Europeo. Hemos promovido una y otra vez expedientes contra Hungría y Polonia y hemos puesto en marcha desde el Parlamento Europeo nada menos que el artículo 7, que como digo es una especie de 155, precisamente para sacarle los colores a Polonia, una y otra vez para decir, oye, Polonia, entraste en la Unión Europea, te has beneficiado muchísimo, ha significado un avance de tu economía fenomenal, recibes masivamente fondos, porque hay que saberlo, España una vez, en los años 80, recibió fondos estructurales y de cohesión de la mano de los gobiernos de Felipe González cuando entramos en la Unión Europea, sobre todo a partir del Tratado de Maastricht de 1992, y sin embargo, a partir de la gran ampliación, los grandes beneficiarios, los grandes receptores netos de fondos europeos son esos países de reciente adhesión, que por cierto practican la corrupción en el manejo de fondos europeos, que produce gran desazón en el Parlamento Europeo, pero lo menos que pueden hacer es cumplir con el derecho europeo. Y ten por seguro que el artículo 7 significa poner en marcha un procedimiento por el cual se puede privar de sus derechos de participación en el Consejo y de sus derechos de voto a Hungría y Polonia como sanción de su no cumplimiento con el derecho europeo. Luego tiene otras manifestaciones que no son parte de esta conversación, que también son graves, como es su negativa a ninguna solidaridad en la atención a los refugiados, a los demandantes de asilo en las fronteras vulnerables de la Unión. Hungría y Polonia se niegan, entre otros países, a recibir ningún asilado y a participar en los llamados programas de realojamiento. Por lo tanto, niegan solidaridad también en esos terrenos. Créeme que la situación es muy difícil, pero esta batalla merece la pena. Y, en fin, esto no lo necesito decirle a luchadores como son los miembros de la comunidad y particularmente los activistas de la comunidad LGTBI española e internacional. Una y otra vez tengo presente siempre el ejemplo y la inspiración de Pedro Serolo, que fue crucial en la historia del Partido Socialista Obrero Español, que trajo una beligerante agenda de la igualdad, que fue tan influyente en el trabajo que hice como ministro de Justicia, en esas leyes que antes enumeré, que antes enuncié. Pedro Serolo fue un combatiente toda su vida. Si a él le hubieran dicho que parte de algunas de las batallas que estaban absolutamente empinadas y cuesta arriba cuando las comenzó, iban a terminar no solamente cuajando en legislación positiva en España, sino con un reconocimiento y una aceptación social en España inimaginable 40 años atrás, el mismo Pedro Serolo se habría quedado asombrado cuando comenzó su trayecto y su trabajo.
Y sin embargo ahora son tantas las plazas, incluida Madrid, que llevan el nombre de Pedro Cerolo, homenajeando esa batalla que era tan cuesta arriba cuando él la comenzó. Eso, creo que todo eso significa un acicate de merecimiento, de decir, hay que continuar empujando. Y no hay que descartar que algún día, incluso países tan reluctantes y tan esporados ahora hacia el pensamiento conservador y la extrema derecha como Hungría o como Polonia, acaben aceptando que esta es la senda correcta de la historia. En cuanto a las razones, en fin, por comprimirlas, son países que una y otra vez pretextan que llegaron a la Unión Europea huyendo de la dictadura comunista impuesta en sus países como satélites de la antigua Unión Soviética, que reivindican la soberanía nacional de una forma tan primitiva, que una y otra vez dicen, oye, nos libramos de la Unión Soviética y de su dictadura, no vamos a aceptar ahora la dictadura de la Unión Europea. Nos libramos del Soviet Supremo de la Unión, no vamos a aceptar ahora la dictadura del Parlamento Europeo. Hungría y Polonia son soberanías nacionales y entramos en la Unión Europea como paraguas frente a la antigua Unión Soviética. No para que tú nos impongas tu matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese discurso lo escucho en el Parlamento Europeo. Ofende, ¿verdad? Da rabia, cabrea. A mí me cabrea. Por eso hemos puesto en marcha los artículos 7 contra Hungría y contra Polonia, que significa el procedimiento de máxima sanción a disposición de la Unión Europea contra dos países groseramente incumplidores de los valores y de los derechos que les vinculan como miembros de la Unión Europea. Quiero, de todas maneras, una cosa que no he dicho, agradecer las preguntas que estáis haciendo por el canal. No, perdonar que no os he nombrado, pero muchas de las preguntas o de la base para poder seguir con el tema, lo he sacado de las aportaciones que me estáis haciendo vosotros en el canal y con las preguntas que estáis haciendo. Una de las preguntas y por donde va el tema es precisamente si yo estoy casado y voy a Polonia, ¿mi marido seguirá siendo mi marido en base a que existe una legislación europea que me da la cobertura para que esto sea así? ¿O cuáles son los derechos que tendría que tener o que tengo en ese país? La respuesta es sí, inequívocamente sí. Y es posible que alguien intente no reconocértelo, pero tienes derecho a llegar a la justicia, a los tribunales y en su caso una vez más al Tribunal de Justicia, que lo ha dicho con claridad. Los matrimonios entre personas del mismo sexo son matrimonios que circulan con libertad por toda la Unión Europea con su agenda de derechos a cuestas. Los casos 673 de 2016 y la sentencia definitiva de junio del 2018 de la Corte Europea de Justicia lo determinan con toda claridad. Puedes viajar con tu marido a Polonia, establecerte con tu marido en Polonia y exigir que se respete en igualdad de derechos y sin discriminación el acceso de tu cónyuge a todas las prestaciones que son propias del régimen del matrimonio en Polonia. De todas las prestaciones, acceso a prestaciones, a bienes sociales, acceso a seguridad social, acceso a cobertura sanitaria y de protección diplomática, exactamente igual que un matrimonio entre personas de distinto sexo. Es cierto que esto puede no salir a la primera, que puedes encontrarte con alguna instancia administrativa prejuiciada que te diga que en Polonia no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Te digan, mira, de acuerdo, una cosa es que tú no lo legisles, y otra cosa es que no sepas que soy un ciudadano europeo también en Polonia y que provengo de un país europeo donde mi matrimonio es matrimonio. ¿Verdad que te vas enterando? Esta persona es mi cónyuge. Esta persona es mi marido. ¿Te guste o no? Y con respecto a las personas transexuales, esto es un poco yendo a lo que me puede afectar a mí como persona transexual, que realmente no tienen reconocido o no han tenido el derecho a ser un cambio registral o siguen siendo patologizados, como es el caso de España, porque no podemos olvidar que aquí en España seguimos estando patologizados por la ley del 2007. ¿Qué pasaría con estos países? Es decir, ¿seríamos reconocidos? ¿Se nos reconocería el derecho a la autodeterminación? Cuando sabemos que en la Carta o en la legislación europea sí se nos reconoce ese derecho, ¿por qué, incluso viviendo aquí en España, ese derecho todavía no lo tenemos reconocido? ¿O qué pasaría en países como Polonia o Hungría con respecto a la realidad de las personas transexuales? En primer lugar, déjame decirte que en cuanto a la legislación española, fui el autor de la ley de 2007 de identidad registral de género. Creo que en ese momento fue un avance que hizo historia como prácticamente todo lo demás de la legislación que hicimos en la primera legislatura Zapatero. Y fue celebrada además por la comunidad LGTBI y por buena razón. Insisto en que muchas personas hasta entonces que vivían como mujer o como hombre
se veían obligadas a una humillación y un sufrimiento personal cada vez que enseñaban su carnet de identidad o su pasaporte, donde el sexo asignado en el nacimiento era otro. Por tanto, eso fue un avance. Un avance que se produjo en un contexto de gran dificultad, porque además debo decir que fue una ley que sacamos adelante ya en la fase final del primer mandato de Zapatero, que culminó en 2008. Y en aquel momento ya no era fácil sacar leyes de gran contenido progresista porque la resistencia social había llegado casi a exasperarse en la agitación promovida por la extrema derecha, que conglomeraba la extrema derecha mediática, que no hay que olvidarla, entonces era extremadamente beligerante, lo recordamos. La extrema derecha mediática era brutal. De hecho, a veces irónicamente digo que todo el mundo en España conoce mi ley del divorcio como de divorcio express, y ahora el divorcio express es afirmado casi como un valor. Es estupendo poder divorciarte express, es estupendo poder divorciarte rápido, poder divorciarte con una sentencia rápida y a la primera. En cuanto incoas una demanda de divorcio, además no hace falta que la demanda de divorcio esté firmada por los dos, basta con que la incoe una de las dos personas en las cuales se alega la cesación del consentimiento como razón para disolver el matrimonio, punto, pelota. Cosa muy distinta a lo que existía hasta entonces, donde hace falta acumular dos procesos judiciales muy tortuosos, uno de separación y otro, al menos 2 años posterior, de divorcio. Uno primero de separación y otro de divorcio. El divorcio era causal, donde había que alegar causas, donde tenías que explicar por qué cesaba el consentimiento. Ahora nada de eso existe. Y la derecha mediática lo descalificó como divorcio express y ahora la fórmula está consolidada. Y yo lo celebro porque efectivamente el divorcio express ahora está aceptado socialmente, todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo ejerce, independientemente de su extracción ideológica o de su orientación de voto. El divorcio express es un valor. Lo mismo digo exactamente en relación con el avance que supuso en un momento muy difícil, porque la derecha mediática, la derecha política y la derecha clerical, que ahora está muy debilitada, la conferencia episcopal, que era entonces muy beligerante, ahora está muy debilitada. Ahora resulta casi inimaginable que la conferencia episcopal promueva manifestaciones contra el gobierno que preside Pedro Sánchez, pero en aquel momento la conferencia episcopal promovía continuamente manifestaciones contra Zapatero, continuamente. Y resultó ser muy exasperante, mucha gente estaba realmente sacudida. De modo que cuando sacamos esa ley lo hicimos con algunas cautelas. Una cautela era, efectivamente, una pericia de disforia de género, que tú has llamado patologización, casi me duele oírlo. No, la transexualidad no es una patología, pero hace falta una cierta, por decirlo así, una cierta certificación pericial de disforia de género. Por tanto, un dictamen psicológico de que existía una afirmación de una diferencia de identidad de género con respecto de aquella que te había sido asignada en el momento del nacimiento. Y en segundo lugar, la mayoría de edad como una especie de requisito de que la decisión venía madurada, de que estábamos ante una persona que estaba plenamente en disposición de ejercer su autodeterminación, a que luego el Tribunal Constitucional ha afirmado, y lo sabíamos ya, que la transexualidad normalmente ya está afirmada con carácter previo al cumplimiento de la mayoría de edad. La mayor parte de los transexuales saben perfectamente que lo son antes de los 18 y mucho antes también. Pero se trataba de cautelas legales que fueron en aquel momento aconsejables para poder sacar adelante la ley. Esto no significa que la ley no pueda ser perfeccionada, que no pueda en esta legislatura producirse un avance. Pero como insisto, tu identidad registral en estos momentos puedes afirmarla por toda la Unión y puedes circular con tu identidad registral de género sin que nadie te la discuta. Si tu carnet y tu pasaporte dicen que eres hombre, hombre eres en toda la Unión Europea, de acuerdo con tu carnet y tu pasaporte. Y exactamente lo mismo aquellas personas trans cuyo pasaporte o DNI diga que es mujer, porque es mujer a todos los efectos. A todos los efectos legales, sin discriminación ninguna. En eso consiste la libre circulación y la libre elección de residencia en la Unión Europea. Ahora, esto no significa que en Polonia una persona como tú no esté sufriendo discriminación, porque lo está. Porque lo está. Y hace falta removerla, como una batalla de la que también es parte del Parlamento Europeo. Esto no Bueno, significa, nada. claro, no significa que en otros países no existan estas dificultades porque existen. Bueno, iremos cerrando porque ya tenemos que empezar con el otro panel. Darte las gracias, ha sido muy interesante, seguiremos escuchándonos y debatiendo, porque como dices tú, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y trabajando. Por supuesto. Y nada, yo me despido desde aquí y damos paso al otro panelista. Un saludo muy cariñoso, también nosotros continuamos luchando codo con ustedes, con toda la ciudadanía a la que representamos, sin discriminación. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Hasta pronto.